confío. Amén. En el Nuevo Testamento, hermanos, nos da algunos principios generales sobre cómo se supone que debemos responder al gobierno. Por ejemplo, Romanos 13 elabora sobre el origen y la institución del gobierno como algo que Dios ordena. Hermanos, necesitamos entender realmente lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Muchas personas toman muchas de estas cosas fuera del contexto y por lo tanto tienen dificultades para comprenderlas. Permíteme repetirme. Cuando las cosas del hombre, sistemas gubernamentales, agendas, mandatos, etcétera, van en contra de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, bueno, ¿a quiénes debemos obedecer? A Dios, amén. Algunos malinterpretan lo que enseña en la Biblia y por lo tanto creen que debemos obedecer las leyes, los mandatos que el hombre pone en práctica, incluso si están en contra de la palabra de Dios. Hermanos, aquí es donde necesita la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo. Permíteme compartir un ejemplo de cómo sucede cuando la gente va en contra de algunas de las autoridades que están colocados en posiciones para protegernos. Seguimos viendo, hermanos, en nuestra sociedad hoy, la falta de respeto ha dado a algunos de nuestros oficiales de policía. La ciudad de Chicago es un buen ejemplo, ¿no? Es triste, hermanos, saber lo que está pasando allí. Hermanos, ¿pueden imaginarse cómo sería esta nación sin nuestros oficiales de policía? Can you imagine what it would look like without police? Pero eso es que mucha de la gente que gustaría ver, ¿no? La verdad, hermano, es que muchos de los sistemas de nuestro gobierno son buenos y debemos someternos a los que son buenos. Pero también, hermanos, recordemos mantener todas las cosas en equilibrio o balance. El hecho de que un oficial de policía sea malo no significa que todos sean malos. Sí, hermanos, debemos someternos a las autoridades siempre que no entren en conflicto con nuestra obediencia a Dios. Ahí es donde se traza la línea, amén. Bueno, oro después de este mensaje, hermanos, todos comprendamos mejor lo que dice y lo que significa la palabra de Dios. Bueno, antes de comenzar en el libro de primero de Pedro, por favor, vamos al libro de Romanos 13, por favor, para leer lo que dice la palabra de Dios. Romanos 13, 1 a 5. Aquí, hermanos, hablando el Pablo, ¿no? Romanos 13, 1 a 5. Aquí Pablo comienza, sométase toda personal a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. De la conciencia. Ok, hermanos, recordemos mantener estos versículos en contexto apropiado. Amén. Contexto apropiado. Aquí Pablo comienza con la palabra sométase. Sométase a toda persona, a las autoridades superiores
superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta palabra, sométase, que usa Pablo aquí, es un término militar, y esta palabra se usó para referirse a la absoluta obediencia de un soldado a su oficial superior. Hermanos, este es un principio que no podemos olvidar ni pasar por alto. Déjame explicarle con algunas preguntas. Deme preguntas aquí. Ok, la primera pregunta. ¿Quién ha designado a estas personas en estas posiciones de gobierno? ¿Quién? El Señor, como dice la palabra. ¿Sabía que Dios, que algunas de esas personas harían el mal? Claro que sí, Dios sabe todo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabía que Dios, que el rey Nabucodonosor del Antiguo Testamento haría el mal? Absolutamente. Bueno, en eso vamos a leer un rato más, ¿no? Hermano, el punto que deseo hacer aquí es este. Dios conoce el corazón de cada persona. Sin embargo, Dios usa incluso a aquellos que hacen el mal para lograr el cumplimiento de su plan. Sí, hay veces que Dios usa el mal para lograr su propósito. Aquí, hermanos, es donde luchamos con nuestra comprensión de muchas de las cosas que hace Dios. Para muchos, estas cosas que Dios hace no tienen ningún sentido. For many of us, the things that God does don't make sense. Amén. Pero hermanos, en estos tiempos que no entiendo, me acorde lo que dice en el libro de Isaías. Por favor, vamos a Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, en otra traducción se dice así. Hablando del Señor, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. Hermanos, en situaciones como esta, tengo que recordarme constantemente que no voy a entender todo sobre lo que hace Dios. Y que nosotros como creyentes no estamos llamados a entender todo sobre Dios. Estamos llamados a creer y a confiar en Él por completo. Amén. Aquí, hermanos, hay un principio espiritual o un orden espiritual que muchos no comprenden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Pero también, hermanos, permítanme decir esto. Permítanme decir esto. No olvidamos que nosotros tenemos algo que decir sobre quién es elegido para esas posiciones también. Permíteme darle algo en que pensar. Amén. Something for us to think about. Las personas por las que se vota en estos puestos, esas posiciones, a menudo reflejan la condición de la moralidad de quienes votaron por ellos. Many people that are voted in reflect the morality of the people that voted for them. ¿Y eso qué te dice por esta nación? What does that tell us about our nation? Okay. Por favor, vamos a libros de Segunda Crónicas. Okay. Aquí vemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Segunda Crónicas 7:14. Y todos sabemos esta escritura. Y aquí hablando dice: pero si mi pueblo, dice el Señor, que me lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, y oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.
Los problemas hoy en este mundo, hermanos, they shouldn't surprise you. Porque muchos en esta nación se han alejado de Dios. Okay. Hermanos, se ha acabado el tiempo de echar la culpa. Se acabó el tiempo de esconder la cabeza en la arena. Lo que este mundo necesita ahora es que la iglesia tome la iniciativa para traer a vuelta a Dios al corazón del hombre. El problema siempre ha sido y sigue siendo el corazón del hombre. Y el Señor es la única respuesta para salvarlo. Amén. Bueno, ahora volvamos al tema del gobierno. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos someternos al gobierno, sí. Pero recordemos siempre que hay una excepción de nuestra obediencia a esta autoridad civil o gobierno. Es cuando esta autoridad civil requería desobediencia a la palabra de Dios. La función del gobierno es refrenar el mal y mantener, defender y proteger la santidad y la vida y la propiedad. Dada esta función, el cristiano entiende que el gobierno es ordenado por Dios. Por lo que los cristianos, en primer lugar, están llamados a respetar todo lo que Dios instituye y ordena. Amén. Hermanos, cuando aprendemos a confiar en Dios en cualquier situación, es cuando podemos ver, como se dice en inglés, behind the scenes, detrás de la escena. Podemos ver lo que Dios está haciendo en estas situaciones. Amén. Bueno, gracias a Dios, aquí llegamos. Por favor, ahora vamos para el libro primero de Pedro 2, 13, y voy a continuar al 20, ¿no? Para comenzar. Aquí vemos un ejemplo de sumisión, ¿ok? Primero de Pedro 2, 13. Aquí hablando Pedro, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya que los gobernadores por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que habiendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, temer a Dios, honra al rey. Criados a estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois bofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufres y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Estos versículos son similares, ¿no? De Pablo escribió en Romanos 13. Bueno, ahora me gustaría darles un ejemplo, hermanos, de lo que sucedió cuando el sistema de gobierno vino en contra de la palabra de Dios y cómo reaccionaron estos hombres. Una historia favorita de mío. Por favor, con eso, hermanos, vamos al libro de Daniel. Daniel 3, y todos aquí sabemos de esta historia, ¿no? Pero el Señor puso esta historia para compartir hoy. Daniel 3, y vamos a leer, hermanos, versículos 1 a 29. Amén. Cuando Dios me dio que compartiera este mensaje, hermanos, quiso que me mirara más profundamente a esta historia.
y viera las muchas similitudes en cómo se relaciona con nuestra generación hoy. Y después de estudiarlo, una vez otra, el Señor me reveló y me dejó con la boca abierta. Y bueno, después de leerlo, voy a compartir algunas de estas similitudes. Amén. Daniel 3, versículo 1, y lo voy a leer otra traducción, ¿ok? Aquí hablando de la estatua del oro del rey Nabucodonosor. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes y los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios provinciales para asistieran la dedicación a la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un voquero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, la arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense el rostro y tierra y rinden culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua del oro había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, a oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, el zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes rehusan a servir mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que me he levantado? ¿Okay? Bueno, dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Okay? Bueno, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, ¿no? Oh, no, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ti, delante de usted.
Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. Bueno, una pausa aquí, hermano, por favor. Una pausa. Permite, hermano, leer esto otra vez, porque creo que algunos que están escuchando, viendo este mensaje, necesitan permitir que estas palabras penetren en sus corazones. Aquí estos hombres dijeron en versículo 17, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, dicen, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hermanos, por favor, entendemos lo que está pasando aquí. Este mandato, este decreto, no se trata del ídolo de oro. No, se trata del poder, del majestad que este rey quiere imponer sobre todos. Este ídolo, imagen de oro, es solo una cortina de humo a la agenda real que está tratando de imponer. Tenga esta en cuenta, hermano, mientras continuemos. Okay? Let's look beyond the scene here. This idol of gold was not the real issue. That's a smoke screen. The real issue is here. You're going to submit to my will, to my power, to my majesty, to my kingdom. Keep that in mind. Entonces, versículo 19, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más que lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran al Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Bueno, versículo 24. De pronto, aquí vemos, ¿no? Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Luego dice: miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno y en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, ¿qué dice? Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego.
Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes, asesores, lo rodearon y vieron que el fuego no les había tocado. No se le había chamuscado ni un cabello, ni se había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Y aquí dice, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Amén. Cómo me gusta esta historia, amén. Muchas veces que esta historia le enseño a los niños, pero para nosotros hoy, hermanos, es una historia revelante para hoy. Unas preguntas, hermanos. ¿Quién es que salvó a estos hombres de este fuego? ¿Quién? El Señor, ¿no? El Dios. Este es el mismo Dios que vive en nosotros. Pues dice la palabra que Dios no cambia, ¿no? Bueno, hermanos, oro para que siempre recordemos eso. Porque hay muchos que creen que ese Dios en el Antiguo Testamento es diferente que viviendo hoy. Ok, ahora permítame relacionar esto con lo que veo que está sucediendo hoy. Okay. Vamos a ver algunas de las partes clave de esta historia, ¿ok? Bueno, el rey Nabucodonosor, en el año 605 antes de Cristo, Babilonia conquistó Jerusalén. Dios eligió a este rey, para este propósito. Pero hoy, hermanos, como relaciona, Dios eligió a este hombre y esta forma de gobierno. What? Yes. El Señor tiene un plan. Bueno, el rey Nabucodonosor anuncia su ídolo de oro y un mandato que lo acompaña. Y hoy, este presidente anuncia un ídolo de oro, la vacuna. Y el mandato que la acompaña. Fíjense, hermano, qué está pasando. ¿Okay? La primera vez, no, sí está bien, sí. Ya que si tienes, ya que pasaste el virus, no lo necesitas. Ahora, hermanos, hasta andan tocando, van a tocar la puerta. Si no tienen el vacún, ¿sabes qué? A ver, es posible que te van a llevar para cárcel. ¿Okay? Bueno, el rey Nabucodonosor ahora dice que cuando suene la música, todos deben inclinarse ante este ídolo, inclinarse a su majestad. Pues bueno, hoy la música que reproduce hoy proviene de nuestros medios de comunicación. También las redes sociales están llenas de este tipo de música. Esta música está condicionando a muchos a inclinarse ante este poder, ante esta agenda. The music we hear today, the news, social media, take it. Hablando con una hermana antes de este tiempo.
Hay muchos que andan diciendo que si no tienen el vacuna, tú eres la problema. No, hermanos, es la música. La música. Pues aquí digo, hasta que ahora están considerando meter a la gente a la cárcel si no se vacunan. Si ellos no inclinan ante esta música. Bueno, esto nos lleva a los hombres de Dios, ¿no? Los 3 hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres representan la iglesia. Estos hombres fueron ordenados por el rey Nabucodonosor a obedecer el mandato y postrarse ante ídolo, o morirían quemados. Bueno, estos hombres eligieron poner su confianza en Dios en lugar de inclinarse ante cualquier ídolo. Por favor, hermanos, leemos estas palabras de nuevo para que permanezcan en nuestros corazones y nos recuerdan para siempre que del gran Dios al que servimos, ¿no? En Daniel 3, 16 a 18, aquí Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de tu poder, su majestad. Versículo 18, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua del oro que usted ha levantado. Wow, amén. Estos hombres no inclinaron ante ningún oro. Su fe en Dios era fuerte y nada los sacaría de eso. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera la muerte. Una de las muchas cosas notables aquí, hermanos, es que sucedieron en esta historia fue que este rey reconoció que era Dios en medio de las llamas y luego firmó otro decreto reconociendo que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único Dios verdadero. Amén. I'm glad the youth are here today. I was praying that you guys would be here. I want to share something with you. If we, the church, now don't take a stand when it's needed the most, when are we going to do it? Open your eyes. Wake up. Wake up. I have heard so many people come to me distorting the Word of God to cover their fear. Oh, no weapon formed against us shall prosper. You're taking the Word of God and you're conforming it to your fear. I don't care if I die. I will not bow down to you. That's what these young men said. But who was there in the flames? Jesus Christ. Nosotros, hermanos, como cristianos, sí debemos vivir en obediencia a todas las instituciones de orden civil y social en la tierra. Pero solo cuando el gobierno trata de obligar a un cristiano a hacer lo que está en contra de la ley de Dios, declarada en la palabra de Dios, debe arrojarse a someterse. Aunque como cristianos nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, aún debemos vivir como ciudadanos obedientes en este mundo para que Dios sea honrado y glorificado.
if we take a stand today, like these men took a stand, let me tell you what's going to happen. Same thing that happened there. This evil king saw their stance of faith. He saw God rescue them. And in that process, he himself came to God. God has a plan. And that plan is good. Obviamente, hermanos, nuestro mayor ejemplo de esto fue Jesucristo. Y con eso, por favor, continuemos en el libro de 1 Pedro. Amén. 1 Pedro 2, 21 a 25. Y hablando, siguiendo su ejemplo. Y 21 dice, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en cual no hizo pecado, sino halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Bueno, aquí tengo, hermanos, preguntas. Primero a los jóvenes en inglés. What music you guys listen to? What music? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué música estás bailando? Is it the music that you hear on the news? Is it the music you hear on social media? Or is it this music? ¿Es la música de la palabra de Dios? ¿O es la música del miedo? Let me make something clear to you. I'm not here to tell you to be against the vaccine. That's your personal choice. But remember, it's mine as well. You and God decide what you're going to do. I won't tell you what to do. And please don't tell me what to do. But let me ask you a question. Why do you take the vaccine? Because let me tell you, with every answer that you bring, it's going to boil down to one thing. It's going to boil down to fear. Oh, I don't want to infect those because you're afraid to infect them. I don't want them to infect me because you're afraid. I don't tengo miedo. You can use any excuse that you want to. Again, I'm not trying to decide for you. You decide what you want. Amen? Hermanos, la iglesia, si no defendemos nuestra fe ahora, cuando más necesita ahora, el mundo está mirando. The world is watching. Entonces dime, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo vamos a defender esta fe? ¿Cuándo? La canción que tocaron ahorita, wow. Yo puedo imaginar que estos hombres, 3 hombres, cantaron esa canción. Y por favor, vamos al Salmo 63, versículos 6 a 8 para terminar aquí. Amén.
Salmo 63, 6 dice, recostado. Me quedo despierto. In my time of rest, I'm paying attention. I'm awake. Pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador. Cuanto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. I can imagine, guys, these three men, young men, that was in their hearts. Because their souls were attached to God. But I love what they said. Even if God does not deliver me from this, even if God does not deliver me from this vaccine, I will never dance to your tune. I will never submit to the agenda that you're trying to force me to obey. This is the song that they were saying. This is the song. Hermanos, viendo también, hermanos, puedes decirle a Dios honestamente, puedes decir a Dios con todo tu corazón, Señor mío, en ti confío. My God, in you I trust. Are we left to our words, saints? Is that what we've come down to, just our mere words? Because the world doesn't need to see that. They need to see our faith in action. In action. Amen? Bueno, gracias a Dios por este mensaje, hermanos. Es un tema, hermanos, que hay muchos que no quieren compartir del gobierno y hay muchas cosas que, honestamente, hermanos, no tengo ninguna confianza en el gobierno, las cosas que están pasando hoy. Mi confianza está en el Señor. Estoy enfocado en el Señor. Como dice la Escritura, recostar, estoy despierto. Even in times of rest, I'm awake, I'm observing, I'm watching. Estoy despierto. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Un tema, Señor, que hay muchos que no comprenden, Señor. Hay muchos, Señor, con confusión en el mundo hoy. Hay muchas cosas, Señor, que también hay muchos de la iglesia que han bailando a esta música, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pedimos más de su sabiduría, Señor. Más de discernimiento, Señor. Para ver, Señor, con ojos abiertos. Todo lo que está pasando en este mundo, tú ya lo sabes, Señor. Tú tienes un plan y ese plan, día por día, se está cumpliendo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. También, Señor, oramos por oportunidades para hablar con otros, con amor, pero con la verdad. Oramos, Señor, por ellos que andan viendo este mensaje si no tienen una relación personal con
en Jesucristo, que tu Espíritu Santo que los toque sus corazones. Que tú, Señor, los enseña que lo que está pasando en este mundo y el tiempo ya se ha acabado, Señor. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Amigos, si ahí estás en tu casa, por favor, busca una iglesia cristiana y habla con alguien ahí para recibir a Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo. En todo esto, hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.